¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles de nuevo aquí en Expedientes TVC. Hoy vamos a hablar de un tema que está en boga, que se viralizó gracias al presidente Donald Trump, las fake news, las noticias falsas, que hoy marcan de alguna manera la nueva realidad, como dice este libro de Esteban Illades, a quien tengo el gusto de recibir aquí en Expedientes TVC. Esteban, ¿Cómo bienvenido. estás? Abogado, periodista y metidísimo en las fake news. A ver, dime una cosa, lo platicábamos hace un momento antes de entrar al aire. Le comentaba yo que ahora todo es fake news, prácticamente todo. Es que noticias falsas, fake news, son dos cosas realmente. La primera es A ver. literalmente noticias falsas. Ujú. Son noticias que ya sea por ignorancia, por no estar bien verificadas, se sueltan y son falsas. Ujú. Noticias que quieren confundir a la gente, que quieren desinformar. Y por otro lado está el concepto fake news, que es el que utiliza Donald Trump. Ujú. Entonces ya es una cuestión ahí ideológica. Por ejemplo, podemos estar platicando tú y yo Ujú. te doy datos para apoyar mi postura y tú me dices, no, eso es fake news, yo no te creo. Entonces ya no podemos tener una discusión porque ya estamos usando el término fake news para desacreditar todo con lo que estamos en desacuerdo. Mira, es interesante esta diferencia porque tendemos a poner las dos cosas en el mismo sentido. Noticias falsas y fake news es lo mismo y no lo es. Ahora, esto no es nuevo en el No, mundo, claro que no. en México por supuesto tampoco. Y tiene que ver también mucho con el uso de las redes sociales y la desinformación. Claro, o sea, noticias falsas ha habido desde siempre. Los Ujú. romanos tenían noticias falsas, Napoleón usaba noticias falsas, en el siglo XX en los medios de comunicación vimos muchas noticias falsas. Pero ¿qué pasa ahora? Tenemos las redes sociales, tenemos el internet, entonces estamos en la época de mayor información en la historia, tenemos toda la información al alcance de nuestros dedos, pero también tenemos mayor desinformación con todo eso, ¿no? Entonces abunda todo esto, entonces es mucho más difícil saber qué es cierto y qué es falso por el volumen de noticias que estamos consumiendo día a día. Y también tiene que ver, Esteban, no sé si estarás de acuerdo conmigo, en el descrédito de algunos medios de comunicación, electrónicos, escritos, radiofónicos y digitales incluso. El descrédito hace que la gente crea todo lo que le ponen. Totalmente de acuerdo. Si tú ves las encuestas de confianza en instituciones y en medios de comunicación aquí en México, la prensa escrita y la prensa de la televisión está un poco mejor, pero en general están reprobados. La gente no confía en ellos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando llegan estos nuevos sitios que dicen todo lo contrario a lo que dicen los sitios tradicionales, los medios tradicionales, pues entonces la gente tiende a creerles, ¿no? Porque es otra versión, es algo distinto y es, si los medios tradicionales están vendidos, como piensa mucha gente, entonces Sí. lo que digan los otros no va a ser vendido, ¿no? Entonces ahí está la verdad, aunque sea noticia falsa. ¿Y cómo arrancarlos de ello? Porque hoy se ha puesto en operación una iniciativa como Verificado 2018, en donde está Animal Político y a la cual nos hemos sumado nosotros en Mega Noticias TVC. ¿Cómo sacar a la gente de esa noticia falsa? Porque llega un momento en que va a decir, todo es falso. Claro. Bueno, nosotros como medios de comunicación lo que tenemos que hacer es nuestro trabajo, o sea, verificar las fuentes, publicar material que esté corroborado, que sea cierto. También podemos ayudar a la gente con esta iniciativa, por ejemplo, a decirles eso que está ahí es falso, se puede comprobar que es falso por estos motivos. Y la gente misma también tiene que poner de su parte, ¿no? Porque como dices, o sea, ahora te estamos diciendo que todo son noticias falsas, pero no, ¿no? O sea, si las personas se ponen a ver qué es lo que están consumiendo, se ponen a ver las fuentes detrás de la noticia que están consumiendo, pues entonces pueden distinguir entre qué es cierto y qué es falso. ¿Cuál, a tu juicio, y seguramente lo abordarás en Fake News, la nueva realidad, cuál es el objetivo de las fake news? Pues el objetivo también depende de quién las comparta, ¿no? Porque aquí en México, por ejemplo, ya entrando en el tema, estamos las campañas, claro que comparten noticias falsas de otros candidatos, por ejemplo, es desacreditarlos, ¿no? Ahí tienes la rivalidad política que hemos tenido desde siempre, y siempre ha habido propaganda electoral que ha sido con el objetivo de denostar candidatos. Pero también el objetivo es desinformar. Hay otros sitios que están apareciendo que no están vinculados a campañas políticas ni a candidatos, sino lo único que quieren hacer es desinformar a las personas. ¿Y por qué? Porque esos sitios son muy fáciles de hacer, es relativamente sencillo. Yo puedo montar uno y le puedo poner publicidad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando alguien da clic en el sitio, a mí me entra un poco de dinero cada vez que esa persona entra. Entonces, puedes tener objetivo monetario ahí, los desinformas, les das información que llama mucho la atención, aunque sea falsa, son un encabezado así verdaderamente que la gente diga, no, es que tengo que darle clic aquí, le da clic y entonces yo me hago de un poco de dinero. Entonces, ahí el objetivo también es monetario. ¿Has identificado cuentas, empresas,
algunas organizaciones, agencias que se dediquen exclusivamente al fake news? Sí, claro. Ya hay unas que llevan más tiempo. Por ejemplo, hay una que se llama Argumento Político, que busca imitar a Animal Político, el nombre es parecido. Hay otra que se llama Guru Twitter, que originalmente era una cuenta que pretendía ser la cuenta de Andrés Bustamante, el comediante. El comediante. Él dijo, no, esto no es mío, lo desmintió, entonces le cambiaron el nombre. Antes era, le cambiaron una letra al nombre, creo, y ahora se dicen el medio de comunicación que te dice lo que nadie más te quiere decir. Y pues lo que nadie más te quiere decir es que es falso, ¿no? Entonces están esas dos por lo menos. Y ahora en la campaña, en la intercampaña, están surgiendo muchísimos más sitios que, por ejemplo, imitan a los periódicos, imitan a las grandes empresas, ¿no? O sea, hay copias de periódicos, hay copias de canales de televisión, le cambian una letra o fingen ser el mismo canal y ahí meten información falsa. Y hay piratería incluso informativa, ¿no? Totalmente. Y estos sitios, aquí es lo interesante en el caso mexicano, a diferencia de Estados Unidos. En Estados Unidos los sitios de noticias falsas era pura información falsa. Aquí en México mezclan información verdadera con información falsa. Lo cual es más riesgoso. Lo cual es más riesgoso porque entonces yo puedo entrar al sitio pensando que es el sitio de tal periodista, veo una nota que sí es cierta y digo, entonces sí es el sitio, le doy clic a la siguiente nota y resulta que es falsa, ¿no? Pero yo ya no me di cuenta porque estoy confiando en él. Y estamos hablando de un mercado, al menos en México, de, ¿qué será? ¿Más de 60, 70 millones de internautas? Alrededor más o menos, según los últimos datos oficiales, hay cerca de 60 millones, o sea, de gente con acceso a Internet, es decir, más o menos la mitad del país. Y de esa gente, de esos 60 millones, el 90% consume noticias a través de redes sociales. Entonces, a través de Facebook, sobre todo, que es la plataforma más visitada aquí en México. Oye, y además consume noticias, pero no de sitios certificados, valga el término. Así es, porque también hay un cambio muy interesante, que es antes, tú lo sabrás bien, antes nosotros buscábamos la información. Así es. Si yo quería leer tal periódico, iba y lo compraba o me suscribía. Tal noticiero, le prendía la televisión a tal hora porque sabía que es el noticiero. ¿Qué pasa ahora con el Internet? La información me llega a mí. Yo ya no la tengo que buscar. Así es. Me llega a través de mis conocidos, de mis amigos, de mis familiares. Y entonces ahí ya llega digerida, es decir, ya trae un sesgo, ¿no? La persona que me lo está compartiendo tiene alguna creencia política, tiene alguna creencia de algún otro tipo. Entonces esa persona solo me va a compartir lo que a ella le parece interesante. Entonces ya tiene un sesgo la información que me llega. ¿Cómo llegas a motivarte a escribir este libro? Bueno, este libro tiene origen en 2016, cuando Donald Trump es nominado a como candidato a la presidencia por el Partido Republicano. Yo estuve ahí en la convención en la que lo nominaron, lo escuché hablar, escuché a la gente reaccionar ante Donald Trump, decía un montón de mentiras, decía falsedades y la gente las creía. Entonces yo hablaba con las personas, les preguntaba, los entrevistaba y me decían, no, es que eso es cierto. Yo les daba datos, me decían, no, lo que dice Donald Trump es cierto, tú me estás mintiendo, ¿no? Aunque yo les diera datos duros. Entonces luego Donald Trump es electo presidente y esto se vuelve un fenómeno masivo desde la presidencia de Estados Unidos. Empiezan a salir mentiras por todos lados. Y entonces dije, bueno, si esto ya pasó en Estados Unidos, nosotros tenemos elección en un par de años, ¿qué es lo que va a pasar? Tenemos elecciones en un par de meses. Ahora es en un par de meses. Cuando lo estaba empezando a escribir fue hace un par de años. Entonces dije, bueno, me voy a adelantar. ¿Qué pasó? Empecé a escribir de esto y empezó a salir muchísima información, ¿no? Yo terminé el libro el año pasado y ahora de noviembre para acá hemos visto muchísima información falsa en redes sociales aquí en México. Platícanos brevemente, trae algunos capítulos, algunos seguramente está identificado con Donald Trump. Sí, claro. Como parte de... Sí, el libro está dividido en dos partes realmente. Bueno, una es Estados Unidos, es lo que pasó ahí, explicar de dónde viene el fenómeno, cuáles fueron los efectos. La segunda parte es la parte sobre México, de cómo la historia del periodismo mexicano, un poco de cómo es nuestra relación con los medios y qué es lo que estamos empezando a ver ahora en México en cuestiones de noticias falsas, ¿no? De cómo se generan rumores, cómo se comparten y qué efectos tienen y un poco qué esperar ahora, justo como dices, en estos 2 meses rumbo a la elección. Nosotros aquí en Mega Noticias TVC tenemos una máxima, que es una sociedad bien informada toma mejores decisiones. Pero el problema de la información que le llegue a la gente no es fácil. Tú mencionabas hace un momento que estabas en la convención republicana, oías, escuchabas a Donald Trump diciendo mentiras y diciéndolas porque tú tenías el conocimiento, tenías la información y te hacía un ruido lo que decía. Pero cuando se lo decías a la gente te decía, no, tú estás mintiendo. No están informados. No. ¿Cómo ayudar a nuestra sociedad a estar bien informados? Uy, esa es una muy buena pregunta, la verdad. Pues como medios de comunicación seguir haciendo nuestro trabajo, pero también pues tiene que ser un esfuerzo en conjunto, ¿no? A mí me gusta mucho, por ejemplo, lo que están haciendo en Italia ahora. En Italia tienen problemas de noticias falsas por todos lados. Entonces, ¿qué pasa?
ahí decidieron que en las escuelas iban a empezar con la educación de medios. Entonces a los niños se les está enseñando a leer el periódico, a usar el internet, a que ellos puedan entender qué es una fuente, si es cierta, si es falsa. Y entonces si desde pequeños hacemos ese esfuerzo, pues claro que vamos a tener lectores críticos en un futuro, ¿no? Claro. Lamentablemente tenemos la elección en 2 meses, entonces este esfuerzo pues no se va a poder. Entonces aquí en México pues es poner más atención, los medios, hacer nuestro trabajo, también ayudar a que el lector sepa qué es cierto y qué es falso de otras cosas que circulan. Y los lectores mismos también poner un poco de más atención porque viene desinformación como no hemos visto antes. Generar confianza en tu auditorio. Totalmente, sí, o sea, los medios también cometen errores, los medios tradicionales también luego han publicado noticias falsas, sobre todo ahora que estamos en la época del internet, muchos retoman información en línea sin realmente consultarla, entonces pues los medios tienen que verificar todavía más de lo que hacen para evitar caer en este juego. Si yo fuera parte de esta enorme sociedad de más de 60 millones de internautas, que lo soy, evidentemente, ¿qué me recomendarías? O sea, ¿cómo, la palomita de certificado te dice algo? Sí, o sea, la palomita generalmente, por ejemplo, en Twitter esta palomita azul te dice que esa fuente es un poco más confiable que las demás, aunque esas palomitas luego también pueden cometer errores. Claro. Como internauta realmente, pues verificar la información que te llega, o sea, es muy difícil ahora en estos tiempos también, o sea, hay que decirlo, pues en México la gente trabaja mucho, tiene muy poco tiempo para ponerse a hacer estas cosas, para ver noticias, para contrastar fuentes, o sea, se queda con una noticia porque la verdad no le da tiempo para verificar otra fuente, pero que se tarde 1 o 2 minutos más, o sea, normalmente, este es un ejemplo que me gusta poner, en enero de este año, en los días más fríos, circuló una cadena en WhatsApp que decía que si salías a la calle en la Ciudad de México, se te iban a congelar los pulmones si respirabas. Entonces, bueno, si uno lo piensa realmente, pues es muy difícil, ¿no? O sea, hay países como en Rusia que están a menos 30 grados donde los pulmones no se congelan. Aquí a 5 grados centígrados, pues menos se congelarían. Claro. Pero mucha gente estuvo hablando a las autoridades, al servicio meteorológico, por ejemplo, para preguntar. Porque la verdad pensaban que sí podía suceder, ¿no? Entonces, si uno se sienta 2 minutos más a pensar, a ver, ¿se me pueden congelar los pulmones? Pues se daría cuenta que no. Entonces, si nos tardamos esos 2 minutitos más para reflexionar antes de compartir, nos daremos cuenta que muchas de las cosas que estamos compartiendo realmente son falsas. Bueno, uno de los más claros ejemplos de este tipo de información es el referente a los sismos. Sí, claro. El mes pasado tuvimos otros ejemplos. El mes pasado hubo personas que no fueron a trabajar porque también circulaba una cadena que decía que entre las 5 y 6 de la tarde de determinado día iba a haber un temblor de magnitud arriba de 8, ¿no? Así es. Si uno verifica el sitio del Sismológico Nacional, va a ver ahí que dice claramente los sismos no se pueden predecir. Pero pues mucha gente no conoce el sismológico, no sabe esa información, la comparte y entonces, por ejemplo, no fue a trabajar por miedo a que le agarrara el temblor en alguna oficina. Es que verdaderamente son alarmantes. Yo nada más quiero cerrar, antes de irnos a un corte, cerrar este tema de los sismos. Tú mencionas, bueno, escriben un tuit en donde alertan y te dejan con cierta angustia. Esa es la realidad. Pero si además te ponen un video, sí, claro, con un cuate hablando y diciendo, no me quieren creer, pero esto es así, va a temblar y va a ser así, devastador, verdaderamente te deja a la sociedad, te deja temblando. Claro, y luego cuando ves, por ejemplo, la gente que comparte eso, que tiene millones de seguidores, hay una supuesta psíquica, por ejemplo, no voy a decir el nombre, que ya el otro día dijo que venía un temblor muy fuerte en los próximos meses también, ¿no? Tiene más de 1 millón de seguidores en Twitter, ¿no? Entonces esa información vuela mucho más rápido que lo que diga el sismológico, que tiene menos de la mitad de seguidores. Vamos a un corte y si te parece, regresando, platicamos un poco de esto. ¿Por qué este tipo de gente tiene tantos seguidores? ¿Por qué le creen? Claro. Regresamos, estamos en Expedientes TVC hablando de fake news. Volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos con Esteban Illades, periodista, abogado, columnista del periódico Milenio y escritor de Fake News, La Nueva Realidad. Y antes de irnos a un corte, Esteban, te estaba yo comentando, a ver, ¿qué hace posible que la gente que trabaja en fake news tengan tantos seguidores y le crean tanto? Está estudiado, esto se ha estudiado en tiempos recientes, sobre todo en Facebook, que lo que más hace que la gente comparta noticias es que les genera enojo. Entonces, si yo me enojo, lo voy a compartir más que si me genera algún tipo de alegría. Antes se decía que las buenas noticias no eran noticias, ¿no? Bueno, ahora entonces si yo tengo algo, un rumor que dice el candidato X hizo esto, entonces lo subo a Facebook, va a tener muchos comentarios y va a tener muchas compartidas porque a la gente le genera un sentimiento adentro, ¿no? Entonces eso hace que las noticias falsas se muevan mucho más rápido que las noticias verdaderas. Hay otro estudio que dice que se mueven 6 veces más rápido.
Entonces, si van 6 veces más rápido, es mucho más difícil desmentirlas, ¿no? Yo puedo sacar mi información después diciendo, a ver, esto que se está diciendo aquí no es cierto, pero lo otro ya tuvo una exposición increíble, ¿no? Entonces, a raíz de jugar con los sentimientos de la gente, y esto lo saben muy bien las personas que hacen noticias falsas, mientras más enojo cause, mientras más tristeza, mientras más decepción, más se compartirá, ¿no? Entonces, más volátil es, mientras mayor sentimiento me genere. Déjame comentar, hubo dos frases Sí. que me llamaron mucho la atención. Una viene al inicio de Fake News, aquí en esta parte, y una de ellas es de Edward Murrow. Sí. Dice, para ser, y tiene que ver con lo que acabas de mencionar, para ser persuasivos debemos ser confiables. Para ser confiables debemos ser creíbles. Para ser creíbles debemos ser veraces. Nadie puede estar más de acuerdo con ello, porque esa es la realidad. La otra que me llamó la atención, por quien le escribe, y ahorita me platicarás porque ya te estás riendo, dice, claro, el problema con las citas que uno encuentra en internet es que la mayoría no son ciertas. Y dice aquí que le escribió, o la dijo, Benito Juárez. Pues es que es el juego, ¿no? O sea, en internet circulan ya no solo noticias, sino en los memes mismos, por ejemplo, claro, que algunos son de burla, pero otros contienen algún tipo de información o supuesta información. Claro. Pues ya no sabe uno de dónde vienen y el efecto que tienen es brutal, ¿no? O sea, los memes, por ejemplo, que es una manera muy sencilla de transmitir información, se comparte muchísimo, ¿no? Recuerdo el caso de un candidato presidencial, tampoco diré el nombre, que decía el meme, su automóvil cuesta esto, el automóvil de su hijo cuesta esto, y sus votantes promedio ganan esto, ¿no? O sea, nada de eso era cierto, pero circuló de una manera y no tenía fuente, no sabíamos quién lo había hecho, pero pues estaba circulando en redes sociales, ¿no? Lo más importante de todo esto, por lo que hemos platicado y para que en nuestro auditorio también lo identifique, tal vez lo más importante que has dicho y que tiene que ver con el creer o no creer, es tomarse unos segunditos, un minutito de reflexión, de releer lo que estoy leyendo y decir, a ver, ¿es cierto? ¿Puede ser? ¿Es creíble? Eso, y también otro punto de eso es que también se te baja el enojo realmente cuando lo piensas, ¿no? O sea, porque lo compartes por instinto, decir, a ver, esto me está molestando muchísimo porque estoy viendo que están robando este dinero o este dinero. Entonces, si ya me siento un poquito más y le digo, bueno, a ver, esta información de dónde viene, entonces chance ya cuando se me baja el enojo y pierdo el impulso de compartir algo que no es cierto. Claro. Ahora, el primer capítulo de este libro de Esteban Illades dice filtraciones, filtraciones y más filtraciones. Palabra mágica en este momento. Si alguien escribe esto fue filtrado, es una filtración, inmediatamente le da una connotación de credibilidad, cuando puede ser que no sea cierto. Sí, claro, lo hemos visto sobre todo en la pre-campaña, vimos muchos videos, sobre todo filtrados desde el gobierno para desacreditar a algún candidato, ¿no? Entonces, por un lado le puede dar credibilidad, pero por otro pues también es un daño institucional, ¿no? O sea, hace que la gente se enoje con razón con ciertos medios cuando ven que se trata o piensan que se trata de una campaña contra cierto candidato y a favor de otro, ¿no? Entonces eso también obviamente nos afecta porque esos videos que aparecen no se sabe de dónde vienen o si vienen con alguna intención en particular del gobierno, ¿no? Entonces eso también obviamente afecta la relación del ciudadano con el medio de comunicación. El daño se hace. Sí. El más claro ejemplo, el triunfo de Trump, en buena medida por la utilización de las fake news. Y por el otro lado, ahora que estamos con una intensa campaña a nivel de medios principalmente para sacar del juego las fake news o también las noticias falsas, la realidad es que en lo que se presentan, entran a redes sociales y se desmienten, logran su objetivo. El daño se perpetra. Sí, y eso lo vamos a ver sin duda ahorita en las campañas, ¿no? Ya apareció en las precampañas, en las intercampañas. Las campañas mismas veremos noticias falsas en contra de los candidatos, en contra de los partidos, sin duda, pero lo que yo descubrí después de escribir este libro, que pasó hace un par de meses, es que las noticias falsas pueden ir más en contra de las instituciones, que eso es interesante, porque en México, como comentábamos, las instituciones en general están reprobadas en términos de confianza. Entonces, si yo empiezo a circular noticias falsas atacando al INE, diciendo el INE ya se robó los votos, ya las boletas ya están marcadas, el INE no me va a dejar votar porque mi credencial no sé qué tenga, entonces todo eso puede afectar a la institución rumbo a la elección, ¿no? El 1 de julio, cuando se empiecen a dar los resultados, que haya personas que lo descalifiquen porque vieron en redes sociales que el INE ya había elegido quién iba a ser el presidente, ¿no? Esto en México, Esteban,
se acrecenta más el tema de las fake news, porque si a eso le agregamos una falta de confianza de los mexicanos en nuestras autoridades, en nuestras instituciones y también en algunos medios tradicionales, bueno, pues evidentemente la sociedad queda a la deriva para tomar una decisión en base a una noticia falsa. Claro, o sea, le puedes creer más. Le puedes creer más justo porque no crees en la información, digamos, oficial, ¿no? O sea, los medios de comunicación, la gente tradicionalmente no ha creído en ellos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llega alguien que da una versión completamente distinta, automáticamente se le cree, porque si se piensa que los medios tradicionales están vendidos, los otros no lo están, ¿no? Entonces, claro que ahí hay un riesgo porque la gente, con tal de no creer en algo, está dispuesta a creer en otra cosa, sea cierto o sea falso. Déjame preguntarte, Esteban, aquí en Fake News, la tercera parte, te pregunto, en México se llaman noticias. ¿Es una crítica a los medios? Es una crítica al periodismo tradicional, sobre todo al periodismo del siglo XX en México, que en México el periodismo estaba muy asociado al gobierno. Había obviamente excepciones como el Excelsior de Julio Scherer, por ejemplo, 1+1 después, Proceso, que no daban la línea gubernamental, ¿no? Pero muchas veces lo único que teníamos... O que servía. Entonces teníamos como una versión oficial, que era la que se quería que se conocía, la que se transmitía en medios de comunicación, y no había espacio para que hubiera versiones distintas, ¿no? Entonces eso, lo bueno es que ha ido cambiando, desde los 90 se ha ido diversificando los medios de comunicación, ahora con el internet tenemos más, entonces yo creo que ya estamos pasando, dejando atrás esa época de información oficial y estamos teniendo más pluralidad en medios. A ver, a la luz justamente de este proceso electoral, estamos arrancando las campañas. ¿Realmente sientes que los medios han cambiado? Pues yo creo que hay más, o sea, yo creo que los medios tradicionales no han cambiado, no han sabido adaptarse, sobre todo al nuevo ecosistema mediático, ya tendrán que hacerlo en algún momento, pero lo que sí creo es que justo hay más información y lo padre y también, bueno, lo peligroso del internet es que es horizontal, o sea, todos estamos al mismo nivel, seas la BBC, seas TVC, seas el nuevo sitio que acaba de salir el día de ayer, todos están peleando por los mismos, por el mismo público, ¿no? Entonces ahí es lo bueno de eso es que todos tienen que competir en un piso igual y entonces quien tenga la mejor información en teoría debería ser el que traiga más lectores, ¿no? Obviamente también se presta que si todos estamos en igualdad de condiciones, el que haga las cosas más sensacionalistas acabe ganando, ¿no? Incluyendo obviamente noticias falsas. Así es. Llego a la parte final y te pregunto, ¿qué es la distopía, que ya es real? Pues la distopía es que realmente ya no sabemos qué es cierto y qué es falso, ¿no? O sea, yo cuando estaba escribiendo esto, hablaba de noticias falsas escritas, de sitios que imitaban a otros, de tweets, por ejemplo, pero ¿qué pasa? Ahora hace un mes más o menos se hizo un experimento, ya se pueden falsificar videos. Entonces yo te pongo a ti, te tomo unas fotografías, con un programa puedo sacar tu cabeza y ponérsela a alguien más, ¿no? Entonces, o puedo cambiar tu propia cabeza. Entonces, tú estás diciendo, yo te grabo y parece que me estás diciendo una cosa que no es cierta, ¿no? Que estás criticando a alguien cuando no sucedió y yo como televidente no me doy cuenta, porque ya es mucho más compleja la actividad para hacer noticias falsas. Entonces, a eso me refiero con lo de la distopía, que estamos viendo que ya estamos pasando una época en la que es mucho más difícil saber qué es lo cierto y qué es lo falso y de tratar de convencer a las personas con la verdad. Ya con esta nueva realidad, Esteban Illades, van a tener, ¿qué papel va a jugar? ¿Qué papel van a jugar las fake news en el resultado de las elecciones del 2018? Esa es una buena pregunta. Hay gente que te dice que no va a tener ninguna influencia, hay gente que te dice que va a tener toda la influencia del mundo. Yo estoy más o menos en medio, pensando que es la mitad de la población mexicana la que tiene acceso a Internet. O sea, recordemos que hay otra mitad que no lo tiene, entonces este mundo le es completamente ajeno. Pero dentro del electorado, que es sobre todo urbano, que es en las grandes ciudades, las noticias falsas pues pueden tener un juego muy importante, dado que van a estar fluyendo y fluyendo durante el proceso electoral. Sí, que hay que hacer mención, Esteban, que el que no tengan Internet o no entren a las redes sociales, no los inhibe de esta campaña de noticias falsas. Siempre tendrán a alguien que le diga, oye, leí tal cosa. Eso es cierto, porque recordemos que el principal medio de comunicación sigue siendo la conversación entre las personas.
Entonces sí, ahí se puede escuchar, es decir, yo leí esto, tú leíste esto, lo platicamos, sea falso o no, y ahí también entra otro sesgo que es muy interesante, que es yo confío en la persona con la que estoy hablando, ¿no? ¿Cuál es finalmente el objetivo de este libro? El objetivo de este libro es informar, es explicar cómo, de dónde vienen las noticias falsas, qué efecto tuvieron en Estados Unidos para elegir a Donald Trump presidente y qué papel pueden jugar en México rumbo a esta elección del 1 de julio. Mejor información, mejores decisiones. Así es. Esteban Illad, es un gusto platicar contigo, que no sea la última. No, el gusto es mío. mío. Te agradezco muchísimo. Y bueno, ahí tiene usted Fake News, la nueva realidad. Y pues yo creo que podemos concluir nada más diciéndole, tómese 2 minutitos para reflexionar sobre lo que lee y de quién lo lee, para saber si es real o no real. Y tome una mejor decisión. Hasta la próxima en Expedientes TVC.